Hola, bienvenidos a mi canal. En este video estaremos viendo lo que son las directivas estructurales. Para este proyecto estoy usando Angular versión 19. Como pueden ver, es un proyecto base que tiene la compone un H2 y un HR. Y en el TS lo que tenemos es la clase base con un ngAfterViewInit. Bien, antes de empezar a ver lo que son las directivas estructurales, tenemos que ver lo que son el ViewContainerRef y el TemplateRef. Entonces, para eso voy a crear un UL que tenga una referencia que vamos a llamar ContainerRef. Voy a copiar el nombre, pues voy a llamar la propiedad de la misma manera. Creamos la propiedad y vamos a importar el viewChild que vamos a utilizar para obtener la referencia. Entonces, vamos a ver que nos imprime en consola este ContainerRef que hemos creado. Como es un signal, vamos a colocar lo que son los paréntesis. Entonces, bien, salvamos, vamos al navegador y en la consola podemos ver un elementRef. Pero nosotros queríamos un ViewContainerRef. Entonces, lo que pasa es que el viewChild, por defecto, te lee las referencias como un elementRef. Si nosotros queremos que lea un ViewContainerRef, podemos usar un segundo parámetro que tenemos acá con la propiedad read y colocamos el ViewContainerRef. Entonces, de esta manera, si vamos al navegador, vemos que se cambió el elementRef por el ViewContainerRef. Entonces, ahora teniendo eso, teniendo la referencia del contenedor, vamos a tener la referencia del TemplateRef. Entonces vamos a cambiar el nombre acá, que si no, no va a funcionar. Y vamos a duplicar esta línea, con la diferencia de que le vamos a cambiar el nombre. Entonces acá vamos a colocar TemplateRef y vamos a tener la referencia del HTML, que es TemplateRef. Y aquí queremos que lo lea como un TemplateRef. Entonces acá duplicamos esta línea y cambiamos el nombre. Entonces, nos debería aparecer por consola primero el contenedor y segundo el TemplateRef. Pero obtenemos un define. Esto pasa porque el TemplateRef, para que el viewChild lo lea correctamente, la referencia tiene que ser usada en un tag que se llama ngTemplate. Si la cambiamos por el UL, podemos ver que ahora sí aparece el TemplateRef. Otra cosa entonces ya teniendo el ViewContainerRef y el TemplateRef, podemos hacer uso de las mismas. Pero antes, si ustedes crean un LI que diga que tenga un texto genérico, por ejemplo este, lo podemos ver acá. De hecho, si lo inspeccionamos, vemos que está debajo del UL, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros metemos ese LI dentro del ngTemplate? Vemos que desaparece. Y esto es para que nosotros podamos ver lo que está dentro del ngTemplate. Tenemos que incrustarlo en un contenedor. Hay varias formas de hacer esto, pero la que me interesa explicarles hoy es colocarlo en el ContainerRef. Y para esto, este nos ofrece un método. Entonces colocamos thisContainerRef, colocamos un método que se llama createEmbeddedView, que esto básicamente, si leemos lo que dice, es que instancia una vista embebida y la inserta dentro del contenedor. Vamos a ver si esto es real, vamos a comprobarlo. Y para eso vamos a incrustar el TemplateRef. Aquí, como pueden ver, TypeScript nos da un error. Y esto es porque cuando nosotros usamos el viewChild, puede ser que esta referencia no exista. Yo sé que existe, pero TypeScript todavía no lo sabe. Por eso es que este es de tipo signal, porque es un signal, pero es de tipo TemplateRef o un define. Entonces, para que nosotros y este createEmbeddedView solo acepta de tipo TemplateRef. Entonces, para quitarnos este error de TypeScript, como yo sé que siempre va a existir y nunca va a ser un define, le coloco el signo de exclamación. Si yo salvo, van a ver que ahora sí vamos a poder ver en el HTML el texto genérico, que es lo que estaba dentro del LI. Pero vemos que no lo vemos dentro, como decía la documentación, sino lo vemos debajo. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de usar esta herramienta. Bien, ustedes podrían pensar que el LI que vemos en el navegador está debajo del UL porque el ngTemplate está en esta posición.
pero no es así. Si nosotros movemos el ngTemplate a la primera línea, salvamos y vamos al navegador, vamos a ver que el LI sigue estando debajo del UL. Bien, ya teniendo esto más claro, podemos volver al Visual Studio, devolver los cambios y salvar. Ahora sí vamos a empezar a ver lo que son las directivas estructurales. Estas nos sirven para manipular el DOM, y esto lo hace apoyado de dos herramientas. Uno es la lógica que nosotros le demos y la segunda es el ngTemplate. También las directivas estructurales tienen dos sintaxis, una detallada y una abreviada. La abreviada es la que más comúnmente se usa y le voy a explicar cada una de estas sintaxis usando como ejemplo las dos directivas estructurales más utilizadas, que son el ngIf y el ngFor. Para usar estas directivas tenemos que importarlas en el TS. Entonces vamos al TS file, colocamos imports e importamos el ngIf y el ngFor. Y se preguntan por qué en este decorador no tenemos el standalone true. Es que porque a partir de la versión 19 ya el standalone true viene por defecto, entonces no hace falta colocarlo. Salvamos, vamos al HTML y vamos a comenzar con el ngIf, la sintaxis abreviada. Vamos a colocar un div con un texto que diga hello if abreviado y simplemente aquí colocamos asterisco ngIf y colocamos un true para poderlo ver en el navegador. Vamos al navegador y podemos ver acá el hello if abreviado que está dentro de un div perfectamente. Por este momento nada nuevo, pero vamos a verlo ahora con la sintaxis detallada. Tendremos que crear un ngTemplate. Dentro del ngTemplate crear un div, colocar hello if detallado. Y dentro del ngTemplate colocar, en lugar de un asterisco ngIf, colocar entre paréntesis, entre corchetes ngIf y true. Y de esta manera tendríamos el mismo resultado si vamos al navegador. Como pueden ver, tenemos los dos div, solo que si volvemos al HTML, vamos a ver que una sintaxis nos ocupa una línea y la otra nos ocupa tres. Pero esta diferencia se ve un poco más marcada cuando la usemos con el ngFor, que es lo que vamos a hacer a continuación. Para el ngFor vamos a comenzar igual con la sintaxis abreviada. Entonces vamos a crearnos un UL, dentro un LI, que tenga el ngFor. ¿Sí? Colocamos letNum, que aquí le puse num, pero realmente esta variable puede llevar el nombre que sea. Of, que este es el primer input que le vamos a mandar a nuestra directiva estructural. Y este of solo acepta un elemento iterable o un array. Entonces vamos a colocar aquí un array que sea 1, 2 y 3, que tenga esos elementos dentro. Entonces, ¿qué hace el ngFor? Básicamente va a agarrar y va a duplicar este LI según los elementos que tenga adentro. En este caso tiene 3 elementos, por lo tanto va a crear 3 LI y vamos a colocar un texto genérico que va a decir este es el num, dos puntos, y colocamos la variable num, ya que esta variable que creamos aquí la podemos usar dentro del elemento en donde se está usando el ngFor. Bien, deberíamos ver 3 LI con su respectivo texto. Entonces, si salvamos, si vamos al navegador, vamos a ver que dice este es el num 1, 2 y 3, que es lo único que varía porque es la variable. Lo demás es texto estático. Bien, ahora vamos a volver al Visual Studio y vamos a hacer esto mismo, pero con el ngTemplate. Entonces, creamos el UL de la misma manera y empezamos con esta sintaxis detallada. Colocamos un ngTemplate y dentro colocamos el LI que va a tener este es el num, dos puntos, y voy a colocar el num. Aquí me está dando un error porque todavía no he creado la variable. Entonces crearla es fácil, simplemente vamos a colocar aquí un letNum, pero separado con un guión. Es un poco diferente a lo que habíamos hecho acá arriba. Bien, para usar el ngFor en el ngTemplate simplemente colocamos ngFor. Fíjense que aquí empiezan las diferencias con el ngIf, porque el ngIf está encerrado entre corchetes. Pero eso lo voy a explicar más adelante cuando creemos nuestra propia directiva customizable. Entonces, bien, ya tenemos el letNum, que es este, ya tenemos el ngFor, que es este, falta el off. Y para acá voy a crear algo que les va a parecer un poco extraño, pero ya les voy a explicar el porqué de eso.
no se coloca off directamente, sino se coloca como un prefijo que viene a ser el nombre de la directiva, que en este caso es ng4, y luego se coloca el off. Esto entre corchetes. Y ahora, aquí coloqué la F mayúscula, vamos a cambiarla. Y ahora colocamos el mismo array, que sería 1, 2 y 3. Bien, esto se coloca ng4 off es porque cuando tú creas una directiva no es obligatorio que los inputs le colocas como prefijo el nombre de la directiva que estás creando. O sea, tú fácilmente si creas una directiva le podrías colocar off, pero esto no te funcionaría con la sintaxis abreviada. La sintaxis abreviada te pide que para que funcione correctamente necesitas colocarle como prefijo a todos tus inputs el nombre que le colocaste al selector de la directiva estructural. Entonces, bien, habiendo dicho eso, vamos al navegador y deberíamos ver el mismo resultado. Vemos el mismo resultado tanto arriba como abajo, pero si volvemos al Visual Studio Code, podemos ver que esta sintaxis es un poquito más compleja que esta. Simplemente más fácil escribirlo de esta manera y más entendible para las personas que vayan a leer su código en un futuro. Bien, ahora nosotros vamos a crear lo que es nuestra propia directiva custom. Para eso voy a crear una carpeta en CRC que se va a llamar directives y un archivo dentro de esa carpeta que se va a llamar ng4clone.directive.ts. Bien, teniendo eso, vamos a usar el decorador directive y dentro vamos a colocar el selector que va a ser ng4clone. Bueno, como pueden ver, no estoy pensando mucho los nombres, pero la idea es que quede lo más simple posible. Vamos a exportar la clase que va a ser ng4clone.directive. Y necesito que este implemente una interfaz o un método que va a ser el onInit. Bien, coloco acá, me falta colocar acá el ngOnInit. Perfecto. Bien, lo primero que vamos a hacer acá es lo que vimos al principio de este video, que es inyectar el template ref y el view container ref. Entonces, bien, coloco el template ref, vamos a inyectarlo, inject template ref, y ahora el container ref. Se colocó inject view container ref. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el off, el input off. Entonces, bien, vamos a colocarlo, colocamos off, colocamos input. Este va a ser requerido. Y vamos a colocarle el tipo que va a ser un array de tipo any, porque puede ser tipo número, de tipo string, un objeto, etc. Y en el ngOnInit, por esto es que lo estamos utilizando, vamos a iterar sobre ese off. Al ser requerido, no va a poder usar la directiva sin mandarle este off, por lo tanto sabemos que siempre lo vamos a tener. Y como es un signal, se le colocan los paréntesis. Bien, entonces acá colocamos el for each y vamos a utilizar, vamos a iterar cada uno de los ítems y también necesito el índice, ¿no? Vamos a colocar index, función de flecha. Entonces, en el ejemplo pasado, en el ng4, como pueden ver acá, mandamos un array de 1, 2, 3. Entonces, si eso mismo le mandamos en este ng4 clone, vamos a ver que se va a ejecutar lo que coloquemos aquí adentro 3 veces. Entonces, ¿qué necesitamos que se coloque acá adentro? El container ref.createEmbeddedView, que esto lo vimos al principio del video, y le vamos a mandar el template, que es lo que sea que esté dentro del elemento, o sea, el elemento, no lo que esté dentro del elemento, sino el elemento en sí, donde se use esta directiva. Y aquí colocamos el template ref. Perfecto, pero algo que me faltó comentarles al principio del video es el contexto, que es el segundo parámetro que tiene este createEmbeddedView. Entonces, este contexto no es más que un objeto que sirve para nosotros proporcionar parámetros
que podamos necesitar cuando estemos usando nuestra directiva. De todos estos parámetros que nosotros podemos mandar, hay uno que destaca sobre todo, que es el implícito, que no es más que un parámetro al que pueda acceder el ngTemplate de manera predeterminada. Sé que suena extraño, confuso, pero cuando estemos usando nuestra directiva, van a ver que es más fácil de entender de lo que parece, de lo que suena. Entonces, bien, colocamos acá el implicit, así se escribe el parámetro implícito, y yo voy a mandar el ítem. Y también voy a mandar otro que va a ser el índice, que es este que está acá en la línea 14. Entonces, bien, teniendo esto, ya estamos listos para probar nuestra directiva. Para eso hay que salvar acá e ir a nuestro addComponent.ts e importar nuestra directiva. Entonces la copiamos, la pegamos en los imports y ahora vamos a nuestra directiva otra vez para copiar el selector. Y en nuestro addComponent.html vamos a crear un UL, un ngTemplate. Vamos a usar el ngTemplate porque primero quiero usar la sintaxis detallada para explicar algo importante. Entonces aquí vamos a colocar, este es el num, parecido a lo que está arriba, pero no voy a colocar ninguna variable por ahora. Entonces bien, vamos a colocar el selector de la directiva, que es ng4clone en este caso. Después voy a colocar la variable off. Fíjense que yo no la llamé ng4off, yo la llamé solamente off. Entonces esa es la que yo voy a utilizar. Y esto nos va a pedir un array. Voy a colocar el mismo array de arriba con 3 elementos, 1, 2 y 3. Y luego voy a colocar el contexto. Primero voy a colocar el índice para que vean la diferencia, el index. Entonces voy a crear una variable, que va a ser una variable cualquiera, le voy a colocar i. Y aquí le voy a colocar index. Este index que está acá hace referencia a este que habíamos colocado en el contexto. Pero ustedes dirán, bueno, si eso es así, entonces yo voy a crear otra variable que se va a llamar num igual, y voy a colocar aquí implicit para que sea referente al implícita. Pero esto no es necesario. Con ustedes colocar let num solamente, ya él, sin colocarle el igual, ya el ngTemplate sabe que este let num, como no tiene un igual, está haciendo referencia a la variable implícita. Entonces aquí podemos colocar num y aquí podemos colocar index 2 puntos y colocamos i, que fue la variable que creamos. Entonces, si salvamos y vamos al navegador, deberíamos ver que este es el num 1, 2, 3 y estos son los índices. Los índices en los arrays comienzan en el 0, 0, 1 y 2. ¿Qué es lo que nosotros estamos mandando a nuestra directiva en el contexto? El ítem, que es 1, 2 y 3, y el índice, que es 0, 1 y 2. Entonces todo está funcionando como debería. Para hacer esto mismo, pero con la sintaxis abreviada, deberíamos entonces colocar otro UL acá. En lugar del ngTemplate, colocar el LI. Vamos a colocar este es el num. 2 puntos, a colocar num, que ya sabemos lo que viene. Y aquí tendríamos que colocar el asterisco, ng4clone. Aquí colocamos let num. Y aquí en teoría debería venir el off. Y luego vendría el array con 1, 2 y 3 los elementos. Pero fíjense que acá me está dando un error. Y esto es porque no detecta, fíjense que dice require input off. A pesar de que se lo estoy mandando por acá, no lo detecta. Y esto es por lo que le decía anteriormente. Cuando usamos la sintaxis abreviada, todos los inputs que nosotros le mandemos, en este caso el off, él lo va a buscar, pero con el prefijo ng4. En este caso tendríamos que escribir algo como ng4clone off en nuestros inputs para que lo pueda leer correctamente. Entonces, si yo estoy utilizando este off en muchos lados, ¿verdad? Y no quiero cambiarlo en todos los lados, puedo mantenerlo así. O sea, no necesito cambiarlo a ng4clone off, sino simplemente puedo acá crearle un alias. Coloco un alias y aquí si coloco ng4clone, voy a copiarlo para asegurarme que no me equivoco escribiéndolo, y aquí coloco off. De esta manera, fíjense que acá desaparece el error, pero acá me aparece. ¿Por qué? Porque acá yo había usado inicialmente el off. Entonces acá necesito reemplazarlo por el ng4clone off. Y así tendría las dos sintaxis, tanto la detallada como la abreviada,
trabajando correctamente, como en el caso del ng4. Lo tenemos acá con el off y acá con el ng4 off. Aquí sería muy similar. Si salvo y voy al navegador, vamos a ver que tenemos resultados muy similares. Bueno, aquí falta el índice en el de abajo, entonces vamos a colocarlos. Vamos al Visual Studio y acá colocamos punto y coma, let i igual index. Y aquí colocamos guión index 2 puntos y salvamos y deberíamos obtener el mismo resultado. Perfecto. Cabe destacar que cuando está usando la sintaxis abreviada, en lugar de colocarle i igual index, puedes colocar index as i. Y vas a obtener el mismo resultado. Si salvo y voy al navegador, vamos a ver que no ha cambiado. No ha cambiado en nada. Entonces, de esta manera, tenemos las dos sintaxis funcionando de la misma manera. Ya para terminar, tres cosas. La primera, porque este ngIf que está acá arriba, ¿verdad? No sé si lo logran apreciar, trae entre corchete y el ng4 no lo está. Esto es porque dentro de la directiva podemos tener un input que se llame igual a la directiva. Y de esa manera le podemos pasarle el valor desde, en este caso, el app component, que es donde la estamos utilizando. Entonces, siguiendo esa lógica, podríamos colocar acá una directiva que se llame clone. Una directiva no, un input, disculpen. Colocamos un input, colocamos que es de tipo string. Y acá colocamos el alias, colocamos un valor por defecto que sea un string vacío y le colocamos un alias que sea ng4 clone. Entonces, si acá dentro del ng-init colocamos un console log, ¿verdad? Que sea this.clone, colocamos los paréntesis ya que es un signal y salvamos. Ahora podemos ir acá al app component y colocamos los corchetes, rapeamos esto en corchetes y podemos colocar aquí un string que diga esto proviene de el app component. Vamos a copiar este texto y acá podemos hacer lo mismo. Acá de primerito podemos colocar, simplemente colocamos el texto, punto y coma, y quedaría de esta manera. Entonces, si nosotros salvamos y vamos al navegador, vamos a ver en la consola que tenemos dos veces, porque lo usamos en las dos directivas. Esto proviene del app component. Entonces, por ese lado, ya estaría resuelta esa incógnita que habíamos dejado durante el video. Algo más que podemos hacer, bueno, vamos a ordenar cómo estamos utilizando acá las, digamos, los inputs y las propiedades del contexto. Nosotros acá podemos primero poner todos los, digamos, todos los valores. Colocamos el por defecto, que es el ng4 clone. Podemos colocar también la variable implícita. Podemos separar esto con un punto y coma y no hay ningún problema, no hay ningún error. Después vamos a colocar el index. Colocamos acá de tercero. Y de último colocamos el input, que sería el off. Si nosotros creamos otro input, digamos uno que se va a llamar color, vamos a colocar acá un input que va a ser de tipo string. Vamos a colocarlo como un string vacío. Y vamos a colocar un alias que va a ser ng4 clone color. Y en el ng-init vamos a colocar un console log, vamos a duplicar esta línea y vamos a colocar color. Salvamos y ahora vamos a acceder a ese input aquí en el appcomponent.html, disculpen. Entonces acá vamos a colocar color, ¿verdad? Y podemos colocar un string que sería, disculpen, aquí lo estoy haciendo fuera de las comillas. Sí, acá colocamos color y acá colocamos this is color o this is a color, ¿no? Colocarlo en inglés para que se vea la diferencia. Y acá adentro podemos colocar los corchetes y colocamos ng4 clone color. Y aquí colocamos unos strings y colocamos this is a color. Y de esta manera
si vamos al navegador y vemos el engine init, tenemos this is a color and this is a color. Entonces está funcionando correctamente y lo tenemos ordenado de la siguiente manera, que no es necesariamente, por lo menos en el ng4, primero el let num, después el off. Aquí puede haber fácilmente un punto y coma y pueden colocar después el let i igual index, punto y coma, y no hay ningún problema. Lo que pasa es que, claro, se usa mayormente esta sintaxis de let num off porque se parece al for off que usamos en JavaScript. Entonces acá, por lo menos acá usamos los corchetes también porque tenemos un array. Pero si por ejemplo tenemos un string, creo que podríamos acá quitar las comillas simples y simplemente usar el input de esta manera. Y no habría ningún problema. Entonces bien, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Voy a salvar acá. Sé que se hizo un poco largo, pero fueron muchas cosas las que se explicaron. Espero les guste. Cualquier cosa se suscriben y le dan like. Hasta la próxima.